Bueno, veamos ahora, hemos planteado el tema, hemos visto el tema de la cuestión de la lectura, la redefinición del tema. Vamos ahora con otro aspecto que tiene que ver con el planteamiento del problema, que es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación tiene la misma dinámica que el tema. Eh, Esto es dinámico entre lo que vamos leyendo, nos repreguntamos, rearmamos nuestro tema. Eh, Al principio tiene esa complejidad. ¿Cómo debería ser la pregunta? Esa pregunta tiene que plantear algo nuevo, es decir, que nos lleve a pensar algo nuevo. Que la pregunta también apunte a resolver algo a nivel de conocimiento, es un tema cognoscitivo y que nos lleve o que la pregunta sea un tema interesante, importante, lo consideremos necesario. Todas estas tres cositas se hacen evidentes, ¿no? Eh, si yo me pregunto cuántas provincias hay en el país, eso ya está sabido, está en los manuales, eso no es un tema nuevo. Si yo me pregunto cuáles son las principales enfermedades que produce el cigarro, eso también está investigado. No es una pregunta de investigación para un trabajo de investigación. Sí, una pregunta, digamos, a nivel académico me la puedo hacer, pero no es un trabajo de investigación que aporte, ¿no es cierto? Eh, Tiene que ser una pregunta, como decimos, que aporte al conocimiento, es decir, no resolver un problema, sino obtener el conocimiento, que eso puede servir después para resolver, ¿no es cierto?, el problema o que puede contribuir, es otra cuestión, pero lo que apunta nuestra pregunta es a un tema de conocimiento. Me puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son los principales problemas de salud de los vecinos del barrio XX que tienen sus viviendas cercanas al canal maestro? ¿Verdad? Entonces, acá que yo conozca cuáles son los principales problemas de salud de los vecinos estos, no quiere decir que yo vaya a resolver ese problema, ¿sí? Apunta a conocer cuáles son las principales problemáticas, un tema cognoscitivo. Ahora, esta pregunta tiene que ser posible de ser respondida. Y si yo me pregunto cuáles son los principales problemas de salud de los vecinos de barrio, o acá no lo voy a tener que borrar, pero que tienen su vivienda cercanas al canal maestro, eh, es posible, la pregunta sería, ¿es posible para nosotros investigar sobre esto? Y es muy posible, o digamos, es muy posible que sea dificilísimo hacerlo. Es imposible aún en este contexto, en esta época de pandemia. Entonces, tiene que ser posible de realizar. Entonces, veamos, la pregunta tiene que apuntar a algo novedoso, posible de responder y que esté relacionada con el conocimiento. La pregunta también tiene que tener claridad, tiene que ser efectuada con claridad. También la pregunta tiene como ciertos elementos que deben estar presentes. Por un lado la pregunta, el qué, el cómo, el cuál o dónde, ¿no es cierto? Acá tienen los específicos, de qué manera, en qué medida. La unidad de pregunta, es decir, sobre quién me voy a preguntar, sujetos, objetos o fenómenos. Lo que va a ser valorado, la cuestión, el tema que tiene que ver con estos sujetos, ¿sí? Las características, el periodo, ¿sí? A que me hago la pregunta, ¿cierto? ¿A qué periodo corresponde la pregunta? Y la dimensión especial, a qué sector de nuestra ciudad o de la sociedad estoy refiriendo la pregunta. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué piensan los enfermeros del Hospital NN de la ciudad de Córdoba? Bueno, acá yo tengo la pregunta y la unidad de pregunta. Estoy hablando de la unidad de pregunta. Los sujetos en este caso son los enfermeros del hospital. ¿Sobre qué le voy a preguntar? Sobre las medidas de bioseguridad que vienen aplicando en este año 2021, considerando la situación pandémica o endémica. Entonces, ¿qué tengo acá? Lo que va a ser valorado.
El periodo 2021, la dimensión espacial en la ciudad del hospital de la ciudad de Córdoba. ¿Se dan cuenta? Este ejemplo les sirve a ustedes para que tengan presente a la hora de hacer una pregunta estos elementos que la convierten en una pregunta correcta, correctamente formulada. Después de la pregunta viene la hipótesis. La hipótesis es lo que pensamos sobre nuestra pregunta, una conjetura, algo que puede ser comprobado. Hay algunos conectores, términos, que nos permiten formularla mucho más fácilmente. Por ejemplo, quizás, acaso, tal vez, a lo mejor. Sobre el tema de la bioseguridad, acá yo ensayo una hipótesis. Es posible, probable, que predomine conformidad de parte de los profesionales de salud sobre las medidas de bioseguridad y el cumplimiento de los protocolos. Es una hipótesis, un supuesto, que a lo largo de la investigación trataré de responderme.